Saludos a todos los que a esta hora prefieren en sus pantallas la señal de Telesur. Estamos desde La Habana, Cuba, en una nueva mesa redonda internacional. Hoy para hablar de una España entre crisis económica, crisis política que está viviendo ese país, y tengo el placer de compartir nuestro programa de esta noche con José Luis Centella, secretario general del Partido Comunista Español y también diputado al Congreso por Sevilla, y con Cayo Lara, quien es el coordinador federal de Izquierda Unida y presidente portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. Yo les invito a ver un breve material introductorio y después regresamos para hablar con nuestros invitados de la noche. Bueno, yo creo que es un hombre que se ha plegado excesivamente a los designios de Europa, de la Troika, fundamentalmente, y que ha olvidado mucho a los ciudadanos. No hay tela de juicio sobre eso. No nos sirve de nada un país que avance económicamente si los ciudadanos nos vamos a quedar peor de lo que estábamos, no, bastante peor. Muy mal. Está siendo un horror esto. Me parece tremendo cómo está el país. Está peor que antes. Es verdad que era muy difícil, pero también es verdad que no está dando soluciones. Pues yo, vamos, muy negativa. Me he vuelto totalmente apolítico, estoy totalmente en contra de toda la gestión de cómo la lleva a cabo. Y bueno, en general es que la clase política a mí estoy un poco decepcionado con la clase política que tenemos aquí en España. Fatal, peor imposible. Peor imposible. Porque se nota en todo, o sea, es que ya no es... Métete en el hospital y verás recortes y verás que se matan trabajando porque quitan gente, o sea, es... Ya empezando por ahí, fatal. Yo para mí, oye, que yo tengo mis ideas, pero no me dolería en prenda reconocer que este tipo lo lleva bien. No, yo para mí no tiene ni idea, además ninguno. Es decir, podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Dar más cara ante el público. Es decir, no esconderse como se esconde, sino ser más personal. Yo diría una persona que afrontara las cosas, los problemas, las situaciones que tenemos en España y que fuera un poquito más, no sé, más directo, más personal. Ellos, sobre todo este presidente, presumen de la mayoría, pero no gobiernan para la mayoría de los votos que ellos recibieron. Solo gobiernan para el gran capital y para los intereses de su propio partido. Nada más. Bueno, opiniones excelentes para un preámbulo en esta conversación con Cayo Lara y José Luis Centella. Un placer que estén por acá, por La Habana, y los podamos tener en nuestra mesa redonda internacional de Telesur. Cayo Lara, usted decía el sábado en unas declaraciones que jamás se hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. ¿Cómo ha sido el impacto real de la crisis para el pueblo español y cómo ha manejado el actual gobierno de España esta situación que está viviendo el país? Bueno, hemos hecho esta afirmación porque en 2 años que lleva de gobierno, el gobierno de la derecha del señor Rajoy, del Partido Popular, ha gobernado prácticamente por decreto, por imposiciones, convalidándolo con la mayoría absoluta que tiene en el Congreso de Diputados, y no ha habido decreto cada decreto era peor que el anterior, porque todos han caminado en la línea de hacer recortes a los ciudadanos, recortes de derechos laborales, recortes de derechos civiles, de derechos económicos, de derechos sociales, y los resultados de la política es que se ha incrementado en más de 1 millón de parados desde que entraron en el gobierno en estos 2 años, se ha incrementado el índice de pobreza y la dualidad social en el país, ha crecido el número de pobres y ha crecido el número de ricos. La deuda pública del Estado ha crecido de una manera alarmante. No han conseguido, a pesar de los recortes y ajustes, controlar el déficit de las cuentas públicas, y han deteriorado el empleo, destruyendo empleo fijo y empleo más o menos digno que había en nuestro país y sustituyéndolo por empleo precario, empleo de baja calidad y además empleo a tiempo parcial. Sin embargo, en los escenarios internacionales y también de cara a España, el presidente Rajoy ha estado en los últimos tiempos dando una idea de optimismo, de mejor situación para el país.
no hay ningún dato que apunte por esa dirección. Hay un estancamiento en este momento de la situación de deterioro, podíamos cifrar ahí la situación. Va a haber un crecimiento todavía del desempleo en el año 2014 porque los propios presupuestos del Estado van a recortar personal en el sector público. De cada 10 plazas que se jubilan solo se va a cubrir 1, en sanidad, en educación, en sectores básicos, con lo cual se incrementará el número de alumnos por aula, aumentarán las listas de espera en la sanidad pública y además tienen un objetivo clarísimo y es el objetivo de privatizar servicios públicos esenciales que hasta ahora venía planteando el Estado, ¿no? Centella, viendo estas decisiones del gobierno de Rajoy, uno se pregunta cómo es posible que el resultado de las decisiones en España sea a más neoliberalismo, cuando por ejemplo acá en América Latina se ha demostrado que eso fue lo que llevó a la quiebra prácticamente de los países. ¿Considera acertadas las decisiones que ha tomado el gobierno español en materia económica y en materia social? Bueno, pues efectivamente el señor Rajoy se empeña en aplicar decisiones que ya han fracasado en otros escenarios, pero el problema es que el señor Rajoy está cumpliendo un plan que no es solamente suyo, es el plan del gran capital, como ocurrió en América Latina. Se trata de aprovechar la crisis, de aprovechar la situación que hay de paro, que hay de precariedad, para que la ciudadanía asuma vivir peor y ganar menos. En otra situación no sería posible imponer medidas tan antisociales. Por lo tanto, se mantiene la crisis para justificar recortes y justificar claramente una política al servicio del gran capital. Hay una cosa evidente. En España, últimamente se dice que la cosa va mejor, pero va mejor para unos pocos, mientras que para la mayoría va peor. Por lo tanto, el problema no es que el señor Rajoy sea mejor o peor, es que tiene un plan, que es acabar ya con la economía pública, acabar con los sectores públicos, para que luego sea la economía privada, para que sean las grandes empresas las que hagan su agosto en España. ¿Cuánto de ese agosto están cosechando, por ejemplo, los bancos españoles, que han sido quizás de los más alabados y a la vez vilipendiados en todo este periodo de crisis? Claro, son datos espeluznantes. O sea, la banca sigue ganando, sigue teniendo beneficios en España, mientras que la ciudadanía tiene pérdidas. Y se modificó la Constitución hace 3 años y en España se pueden cerrar hospitales, se pueden cerrar colegios, se puede despedir trabajadores, pero no se puede dejar de pagar a la banca. Este año han sido 36.000 millones de euros en interés en lo que ha pagado el Estado. Y eso es sagrado. Eso no se puede dejar de pagar. Repito, uno puede cerrar hospitales, uno puede despedir gente, pero no puede dejar de pagar a la banca. La banca es la única entidad que hoy tiene asegurado en España el cobro de su dinero. Claro, y eso, repito, no es que esté fracasando, es que ese es el objetivo del Partido Popular y de la derecha, esquilmar a la población para que la banca siga ganando. Frente a eso, ¿cómo ha reaccionado la población española? ¿Cómo han reaccionado las fuerzas políticas de oposición? Son 2 preguntas que les dejo para nuestro próximo segmento de la Mesa Redonda. Vámonos a un breve corte aquí en nuestro programa y regresamos de nuevo para seguir hablando de España y sus crisis. A mediodía, David, sindicalista de comisiones obreras, llega puntual a esta nueva manifestación en defensa de los servicios públicos que se dejarían de prestar en España por el proyecto de reforma de la administración local. Como él, otros detractores de la iniciativa rechazan los recortes previstos. Está yendo todos los servicios municipales que mayor cercanía tenían con la ciudadanía, servicios asistenciales, educativos, culturales, etcétera, etcétera. Hubo protestas en todo el país. En Madrid, los sindicatos soltaron globos frente a la sede del gobierno municipal para reflejar los servicios públicos que corren el riesgo de desaparecer y denunciaron que el gobierno ha ignorado sus observaciones frente al proyecto. En el Congreso de Diputados hemos presentado diferentes enmiendas a esta ley. Hemos tenido alguna reunión parcial con ellos, pero a lo que le hemos presentado a los sindicatos no nos han hecho ni caso, ni han puesto nada de las referencias que hemos hecho nosotros a la ley. Frente a eso, ¿cómo ha reaccionado la población española? ¿Cómo ha reaccionado las fuerzas políticas de oposición? Son 2 preguntas que les dejo para nuestro próximo segmento de la Mesa Redonda. Vámonos a un breve corte aquí en nuestro programa y regresamos de nuevo para seguir hablando de España y sus crisis. A mediodía, David, sindicalista de comisiones obreras, llega puntual a esta nueva manifestación en defensa de los servicios públicos que se dejarían de prestar en España por el proyecto de reforma de la administración local.
En la calle, muchos ciudadanos se preguntan sobre el impacto real que tendría la llamada reforma de las administraciones públicas, y pocos logran ser optimistas al pensar en el futuro inmediato de su país. Va a peor, y va a peor, y sobre todo va a peor con un gobierno como el que tenemos, que no tiene más que un mandato, que es el mandato del capital, es el mandato de la Unión Europea. Además de los recortes en la prestación de servicios sociales, la llamada reforma a la administración local implicaría nuevos despidos en un contexto económico complicado, con cerca de 390.000 empleos perdidos en el sector público en los últimos 2 años, según cifras oficiales. Los sindicatos calculan que con la puesta en marcha de esta normativa se perderían al menos 120.000 puestos de trabajo en todo el país. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Impacto en la sanidad, en la vivienda, en la educación, en el empleo, en la vida en general del pueblo español. Frente a eso, Centella, ¿cómo ustedes valoran la reacción popular, la reacción de los sindicatos, la reacción de sectores como los estudiantes y el sector de la educación en general? Bueno, en España se llevan 3 años ya de continua movilización, el último año de Zapatero y los 2 años de Rajoy. Hay una respuesta ciudadana, pero también es verdad que hay cada vez una cierta desesperación, porque el Partido Popular es un muro sobre el que se estrellan todo tipo de protestas y de luchas. El Partido Popular tiene una mayoría en el Parlamento que es la mayoría del no, que es la mayoría que en estos momentos está impidiendo cualquier avance. Por lo tanto, en estos momentos ya hay una situación de crispación que solamente se podrá superar en la medida que el Partido Popular deje el gobierno. En ese contexto de crispación popular y de protestas, que como usted dice son continuas, ¿cómo han logrado articular ustedes las fuerzas políticas de izquierda vasos comunicantes con ese movimiento popular, a veces no organizado, a veces espontáneo, que se ha manifestado? Bueno, es que nosotros somos parte de ese movimiento, nuestros militantes, nosotros somos parte de él, no es que seamos algo fuera, que tengamos que articular relaciones. Yo soy militante de Comisión Obrera y participo en las mareas, somos gente una más de la manifestación. Lo importante en este momento es articular una referencia política. Lo importante es que la ciudadanía entienda que no solamente basta con protestar, sino que al final hay también que ir a votar. Porque el Partido Popular gana las elecciones, entre otras cosas porque hay una gran parte del electorado de izquierdas que, como decía un señor, está cabreado con toda la política y no va a votar. Y ese es un gran error, porque finalmente la gente de derecha irá a votar. Y por lo tanto, nuestro reto en este momento es que toda esta gente que moviliza, que protesta, el día de las elecciones vaya también a votar y le dé también un no al señor Rajoy. Un poco la educación política de esas masas engrandecidas, ¿no? Se trata de crear conciencia de clase. Hay, como usted decía, mucho descreimiento político, Cayo Lara, y eso tiene que ver también con la amplia corrupción que tiene la política en España. ¿Cómo frente a eso se manifiesta Izquierda Unida? ¿Cómo trata de enfrentar podríamos decir, esa inmundicia que está naciendo de los partidos tradicionales en España? Bueno, nosotros hemos querido clarificar la situación a nivel de corrupción, porque la corrupción que tenemos ahora mismo en España es en una parte sistémica y ha formado parte de todo el proceso especulativo inmobiliario que se ha producido en los últimos 10 años en España. Ahora lo que está viendo son los casos, que es la conclusión de la corrupción de todos esos años. Y no se está abordando porque una parte importante está metida dentro del propio partido del gobierno. Por tanto, el gobierno no tiene autoridad política ni ética para combatir la corrupción cuando está intentando tapar la trama de corrupción que tiene dentro del Partido Popular y que ha consistido, en general, en recibir donativos de determinadas empresas a cambio de después hacerle supuestamente concesiones de obras o servicios a esas empresas que eran las que alimentaban lo que eran las finanzas del propio partido de una manera radicalmente irregular. Combatirlo esto se combate con los instrumentos de la justicia, con la denuncia, con los jueces, sentando en el banquillo a los responsables de la situación y desde luego en la vida pública intentando hacer lo que nosotros estamos haciendo, y es tener la máxima ética pública para que los cargos públicos de verdad vengan a defender a los ciudadanos y no intereses espurios a través de procedimientos también de corrupción. Esto es lo fundamental y por tanto en esa dirección nosotros hemos presentado 5 veces que se haga una comisión de investigación en el Parlamento que investigue todas las tramas que hemos
hemos tenido en este proceso, las ha negado sistemáticamente el Partido Popular, y las segundas dos propuestas que hemos hecho de investigar la financiación irregular de determinados partidos políticos y también no han sido aceptadas por el Partido Popular, con lo cual no tienen ninguna voluntad política de poder resolver a fondo un problema importantísimo de corrupción que está anidado dentro, repito, del propio partido que sustenta al gobierno. ¿Cómo en ese proceso influye, en su opinión, el hecho de que muchas de las personas que forman parte del gobierno, que lo han formado en los últimos años, vienen también de la empresa privada y después regresan a altos cargos también en esa empresa privada? Sí, porque en España hay una cosa que nosotros le llamamos la puerta giratoria, y es como determinados altos cargos del gobierno, por ejemplo, hay dos altos cargos que son los dos expresidentes del gobierno que hemos tenido, uno del PP, que es José María Aznar, y otro del Partido Socialista, que es Felipe González, que después de haber sido presidentes del gobierno y tener un sueldo vitalicio del Estado de en torno a unos 80.000 euros cada año, para que tengan la dignidad de haber sido presidentes del gobierno, desde el punto de vista de no tenerse que buscar la vida en otras cosas y no tener que ir a prestar sus conocimientos al sector privado, pues uno está contratado por las empresas de las eléctricas, por Endesa concretamente, el señor Aznar, y otro está contratado por Gas Natural. ¿Qué es lo que se está produciendo en este sentido? Pues que se está socavando el Estado por determinados gobernantes, por el bipartidismo, lo que representa la socialdemocracia y lo que representa la derecha conservadora, y se están llevando esa parte del Estado que socavan, se lo están llevando a la empresa privada. Deterioran, por tanto, el poder del Estado para poder tener instrumentos de defensa de los intereses sociales generales del país, y están llevándolos en beneficio de intereses concretos de determinadas empresas. Por tanto, con esto solo hay un camino, y es acabar con ello para quienes estén en lo público, estén defendiendo de verdad lo público y tengan incompatibilidades para después trasladarse a empresas que, por cierto, hay un dato muy importante, y es que ayer las privatizaron ellos, privatizaron las empresas públicas para ahora recalar en estas empresas a defender los intereses de estas empresas que no tienen por lo general que ver con los intereses generales de los ciudadanos. Y en medio de ese contexto, ¿cuán difícil, cuán complejo es para Izquierda Unida, para los partidos de izquierda españoles, entonces convencer de que hay que participar de la política a todos esos descreídos? Es una historia vieja en España. En España, y me imagino que en los demás países, me imagino que aquí también, en Cuba y en América Latina, había unos dichos de los anteriores gobernantes que teníamos de las oligarquías, que era: no se metan ustedes en política. Franco en España le decía a la gente: haga usted lo que yo, no se meta en política. Es decir, la derecha parece que no entraba en política y únicamente la gente de izquierdas éramos los que aparentemente entrábamos en la política. Cuando la gente decide no participar en la política de manera activa, cuando decide, bueno, voy a castigar a estos y no voy a votar, bueno, pues con eso solo se está castigando los trabajadores y trabajadoras y la mayoría social, porque al poder económico le importa un pimiento que la gente, es más, le gustaría que la gente no fuera a votar para que no puedan de alguna manera derribar desde el punto de vista del derecho democrático a los gobiernos serviles que están defendiendo los intereses del poder financiero y del capital. Por tanto, esto es desde siempre así. Nuestro concepto profundo de la política es que la gente se tiene que implicar, tiene que participar directamente, porque la derecha económica lo tiene muy claro y únicamente se despista generalmente la gente más popular, la gente de las mayorías sociales de la izquierda, y en eso hay que decirles que es un error profundo no implicarse, no votar, no participar, porque de esa manera siempre estarán ganando los mismos, es decir, el poder del sistema financiero y el poder del capital contra los derechos de los trabajadores. ¿Y qué les ofrece al pueblo español la izquierda española? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son las principales directrices hacia ahora y hacia adelante de la izquierda española? De eso les propongo hablar en el último segmento de nuestra mesa redonda de hoy. Así que siga con nosotros aquí en Telesur.
Clara, estudiante de bachillerato, ve con preocupación el enfoque de la política educativa del actual gobierno español, tanto por la reciente aprobación de la ley LOMCE como por otras medidas implementadas previamente. De la reducción de becas y del aumento de tasas, tanto en las FP como en las universidades, que lo que pretenden es que solamente puedan acceder a los estudios aquellos que estén más capacitados económicamente. También preocupa a muchos estudiantes, como a Guillermo, el contenido de las asignaturas ofrecidas con la reforma educativa, la cual contempla, entre otros aspectos, el estudio de religión como materia de escogencia voluntaria. Queda patente el vínculo que tiene el gobierno con la Iglesia, contando la nota de religión para acceso a becas, también incluyendo la religión como optativa para la selectividad. Por ello, y tras la multitudinaria movilización del pasado 30 de noviembre, el Sindicato de Estudiantes propone la convocatoria de una nueva huelga general de educación. El planteamiento que tenemos ahora, después de todas estas jornadas de lucha, es la huelga de 72 horas de estudiantes, padres y profesores. Salir todos juntos a la calle, multiplicar por 3 el efecto que tuvo el día 24 de octubre, que debilitó muchísimo al ministro de Educación. Tras su aprobación en el Congreso, la comunidad educativa española ve aún con mayor recelo la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, cuya puesta en marcha se prevé por periodos entre 2014 y 2017. Va a crear un mal clima educativo que no va a garantizar en absoluto esta calidad que pretende el ministro. Al contrario, se trata de la ley del empeoramiento educativo. Maestros y padres de estudiantes se preparan también ahora para luchar contra esta ley por vía jurídica, argumentando que es inconstitucional. Anuncian que harán de la aplicación de cada una de las etapas de la LOMCE un calvario en sentido figurado. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Bueno, frente a todas estas expresiones de crisis económica, de crisis social, de crisis política en España, Cayo Lara, ¿cómo Izquierda Unida se plantea el país que debe ser España? ¿Cuáles son las prioridades de gobierno que tiene el Izquierda Unida? Bueno, entre las prioridades, la primera que tenemos es acumulación de fuerzas, porque para derrotar a la derecha política hace falta que acumulemos fuerzas de las políticas, ante las políticas neoliberales y ante las políticas que en este momento están aplicando desde la propia Unión Europea y están aplicando el bipartidismo en España. Las elecciones del 2011 ya fueron un resultado de esa acumulación de fuerzas. Bueno, no todavía exactamente, pero sí tuvimos un resultado que doblamos los resultados de las anteriores elecciones. Y en esta la tendencia que tenemos en este momento electoral es que vamos a duplicar, cuando menos, en este momento, el resultado que tuvimos en las elecciones del 2011. Por tanto, estamos en una tendencia de crecimiento. ¿Qué estamos nosotros planteando? Pues 3 o 4 líneas generales. La primera es que hay que plantar cara a la deuda. Hay que ir a una auditoría de la deuda, porque una parte de la deuda es ilegítima y tenemos que plantarnos ante el pago de intereses. Los intereses nos están ahogando el país. Estamos pagando de intereses más que cuesta mantener el aparato del Estado. Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil, todas las agencias del Estado, de lo que es la competencia del Estado central, para que nos hagamos una idea. Pagamos cada día de intereses lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Por tanto, primera medida. Segunda medida, hay que luchar contra el inmenso fraude fiscal que hay en España. Hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal. La mayoría lo están planteando las grandes empresas. Y por tanto, ahí hay que meter el diente. Y hay que hacer una reforma fiscal progresiva para que de verdad se cumpla nuestra Constitución, y es que pague más quien más gana y quien más tiene. Con esos recursos habría recursos suficientes para abordar la economía productiva, hacer políticas activas de empleo, políticas de implementar fondos en I+D+I, en investigación, en desarrollo, en nuevas tecnologías, y además en sectores de la sociedad que siguen carentes todavía de generar empleo, en sectores públicos como sanidad, educación, escuelas infantiles, en definitiva sectores que tienen que ver con los servicios públicos. Solo alimentando y haciendo inyecciones desde el punto de vista de la economía productiva podemos saltar esta situación que tenemos de deterioro y empezar a abordar la crisis con una salida social. Inversión social frente a recortes, que es lo que plantea Rajoy y su gobierno. Centella, acaban ustedes de celebrar el Congreso del Partido Comunista Español. ¿Cuáles han sido las principales prioridades planteadas por este Congreso del partido frente a la realidad de su país? Sí, bueno, ha sido un congreso muy de propuestas. Ha sido un congreso muy de hacer un llamamiento a la rebeldía, a la rebelión de la mayoría social trabajadora. Y en ese sentido hemos planteado claramente que hay que confrontar con el marco de la Troika,
No es posible que en Europa se intente aplicar políticas acabadas. Cuando hablamos de la deuda, está claro el daño que hizo la deuda en América Latina. Todo el mundo entiende que esa era la gran losa. Y también hemos planteado la necesidad de una regeneración política. Y hemos planteado de forma concreta la posibilidad de que se pueda revocar a los gobernantes. También hemos planteado una necesidad de cambiar un modelo productivo. España en estos momentos se ha sostenido en los últimos 20 años en torno a la burbuja inmobiliaria, la construcción. En España hay una barbaridad de que hay 1 millón de casas vacías, cuando hay 2 millones de personas que no tienen vivienda. Hemos planteado claramente que tiene que haber una banca pública. No es posible que en estos momentos los pequeños empresarios, los autónomos, no puedan emprender negocios porque la banca no le presta dinero, se lo presta al Estado a un interés superior al que recibe. Por lo tanto, son unas propuestas que lo intentan es demostrar a la gente que el capitalismo ha fracasado, que el capitalismo no es la solución y por lo tanto tiene que haber una alternativa que sea social, anticapitalista, democrática, que es la que puede transformar realmente la crisis española. No hay salidas por la derecha, no hay salida en el capitalismo a la crisis española y europea. Eso que en América Latina se entendió ya hace unos años, en Europa tenemos que ser capaces de que lo entienda la mayoría social trabajadora. En una batalla ardua, sin duda, la que tiene el Partido Comunista e Izquierda Unida. Leía una encuesta reciente muy interesante, que era que los militantes del Partido Socialista Obrero Español catalogan a Cayo Lara como el mejor político de izquierda en este momento en España, y me parece también una tendencia de cómo se ha logrado desde la izquierda seguir trabajando con la población española y enfrentando con política y también con honestidad la situación que vive el país. Le agradezco mucho a Cayo Lara y a Centella haber estado esta noche con nosotros. Por supuesto, lo estoy invitando para mañana porque no vamos a desaprovechar que están aquí en La Habana para hablar no solo de España, sino la visión que desde España la izquierda tiene sobre el mundo. Así que estaremos de nuevo en nuestra mesa redonda internacional de Telesur mañana con nuestros invitados de esta misma noche. Siga con nosotros aquí cada noche en Telesur para seguir mirando con los ojos del sur los grandes acontecimientos de América Latina y del mundo. Muy buenas noches.